con mis historias y un placer siempre venir aquí. La verdad es que esto ya es, en fin, es sacar un libro ya de estos sitios que sabes que aquí ya vas a... Y muy bien. Y bueno, pues un gustazo que haya venido Almudena, porque así ni yo voy a hablar tanto ni me vais a tener que escuchar tanto, sino que, bueno, pues yo creo que merece mucho la pena, que es un lujazo que hayas venido y te lo agradezco, vamos, muchísimo. Y además es que eres parte también del libro, por supuesto, entonces para mí era y es importante que estuvieses hoy aquí. Así que nada, os voy a empezar a poner esta vez, en vez de al revés, que solemos poner al final un comic book trailer de estos, un trailer del cómic, esto desplegar así las páginas en color con un poco de musiquilla, lo vamos a hacer al principio y así luego ya nos enrollamos. Os abro el antes del futuro y fantasía y miedo en el capitalismo, que es el subtítulo, y os lo pongo una musiquilla y así ya pues cogéis la noción de, como siempre, del contenido del libro, cómo representa gráficamente sus páginas y un poco nos hacemos ya la idea y a partir de ahí, pues, hablar. Lo vamos a poner, que funcione todo bien. Espera, voy a poner el otro reproductor. Este a veces un poco... Bueno, pues este es el vídeo para presentar el antes del futuro. Y ya ¿damos la luz? Sí, eso sí. Y yo creo que ya podemos apagar esto y ya le dejamos en paz aquí al este. Y fenomenal. Bueno, muy bien. ¿Os ha parecido, sí, para empezar con música hardcore melódica? Bueno, pues... A lo mejor lo que dice Rubén ya mejor que yo, por lo que veo parte de la familia casi. Yo me he hecho aquí
buscaba una chuleta para presentarle y os voy a contar que me lo he leído con mucho detenimiento porque es un libro muy interesante que espero es lo que os voy a transmitir. Primero, me dice que lleva 9 cómics. Yo tenía que haber anotado que es muy prolífico porque yo tengo aquí apuntado en 2012 el de Capital, Tratado sobre el Divino Consumo, 2014 El Corazón del Sueño, Verano-Otoño del 36, a la vez que Versonietas, en el mismo año. En 2018, Atado y bien atado, La transición golpe a golpe. En 2020, La huerta y el origen de las cosas. En 2023, este Arte del Futuro que me dices que tenías preparado desde hace 3 años también. Entonces es como un ritmo de producción verdaderamente sorprendente porque cada uno de estos libros lleva un trabajazo impresionante, ¿no? No solamente la elaboración, sino la concepción, ¿no? Yo creo que este libro tiene mucha calidad y yo, digamos, creo que hay como 3 niveles en el libro. De verdad que os recomiendo leer el libro. O sea, porque, por un lado, desde el punto de vista estético, a mí me ha parecido, claro, a mí me parece que esto es como una dimensión que yo no controlo para nada, yo solo pienso, escribo y tal, pero esto de poder poner en imágenes dibujadas, ¿no?, aspectos, por ejemplo, quedan muy bien las atmósferas, ¿no? El libro es un poco apocalíptico, tiene una parte de fantasía apocalíptica, ¿no? Y eso está muy bien transmitido en la imagen, ¿no? Cuando tienes esas imágenes. Pero también está muy bien transmitido porque este libro, yo decía antes a él, es como un ensayo, es un ensayo en cómic, tiene pensamiento denso el ensayo. Entonces hay partes en las que lo que estás haciendo es elaborar un determinado pensamiento, reflexiones sobre qué es la dominación, de dónde viene, o todas estas cuestiones de ecofeminismo y tal, ¿no? Pero claro, ¿cómo ilustras eso? Porque no es acción, es pensamiento, ¿no? ¿Cómo ilustras eso? Entonces, lo que hace es utilizar a los 2 protagonistas, bueno, a los 4 protagonistas, a los protagonistas, que charlando entre ellos van contándose estos pensamientos, ¿no? Y este dibujo de los protagonistas que están charlando, a mí me parece buenísimo también. Las posturas, como además hay una cosa que me gusta mucho que es que suelen tener una copa de vino en la mano, ¿no? Que a mí me parece que el vino es un instrumento de conversación, porque es como está relajado, ¿no? Entonces ellos, los protagonistas suelen tener una copa de vino en la mano cuando hablan, pero cómo se apoyan, o sea, en una barandilla, por ejemplo, ¿no? Cómo está muy bien captado el movimiento físico de los cuerpos, ¿no? Personal. O sea, desde el punto de vista de calidad de dibujo, a mí me parece extraordinario, ¿no? Esto, yo creo que últimamente se hacen historias en cómic, ¿no? Que hay mucho más cómic de lo que había hace 20 años, pero no siempre tienen la profundidad de análisis que tiene este cómic. Porque este cómic, os digo, tiene 3 niveles: el estético, la calidad del dibujo, el narrativo y el reflexivo. Porque lo que va haciendo para desarrollar todo el pensamiento es construir una trama narrativa, ¿no? Una trama narrativa a través de... Se inicia con 2 personajes que han aparecido ahí, Teo y Mar. Teo es profesor de tecnología en la universidad, que por cierto hay una frase sobre la universidad que es demoledora, que digo, le tengo que decir que no todos los profesores somos así. Bueno, lo voy a leer, porque es que lo he apuntado. Buenos días, soy Teo, profesor de Tecno, y hoy, como primer día de clase, quiero hacerles saber que a partir de este momento y durante el resto del curso les enseñaré toda una serie de mentiras muy bien trabadas unas con otras, en la que ustedes creerán ciegamente el resto de sus vidas. Digo, bueno, tengo que decir a Rubén que no todos intentamos enseñar cosas que no son tan mentiras, ¿no? A lo mejor no lo tienen tan claro, que lo que enseñan son mentiras. A lo mejor yo no lo tengo tan claro. No, algunos profesores. No, eso seguro, sí, eso seguro. Eso se puede aplicar a la tecnología. La tecnología. Eso se puede aplicar a la tecnología, creo. Sí, a todas la salvación del mundo que va a producir la tecnología, ¿no? Bueno, el caso es que la historia tiene un comienzo impactante. Yo os voy a contar un poco la trama narrativa porque no importa, ¿sabes? No es que haya un spoiler, porque qué va a pasar. Porque lo que importa de este libro es la reflexión que hace. Lo que importa de este libro es cómo va reflexionando, y lo que va pensando y cómo se lo va ilustrando, ¿no? Entonces a mí me ha parecido que el comienzo es súper impactante, que luego lo que yo le quiero preguntar es hasta qué punto esto lo saca de la realidad o
Porque comienza con este profesor que le contratan para lo que él cree que es dar una conferencia, pero llega y no es una sala de conferencias, sino que es una mesa grande en donde se tienen, o sea, le sientan al solo, no sabe qué pasa, y entonces entran dice cinco de los mayores ricos del mundo, ¿no? Que son los que gestionan los hedge funds, los fondos de cobertura, que no sé lo que significa, fondos de inversión, ¿no? Yo creo que son fondos buitre, algo así, ¿no? Entonces, esta gente está preocupada básicamente por qué van a hacer, cómo van a salvaguardarse a sí mismos y su capital después del acontecimiento, ¿no? Entonces, el acontecimiento es el colapso, ¿no? de la humanidad. Eso es el acontecimiento. Entonces, la preocupación que tienen es eso, ¿qué van a hacer? Entonces, este hombre, Theo, se queda como muy sorprendido, muy preocupado, y se va con su pareja, que es Mar. Entonces empiezan a hablar. Entonces, de estas conversaciones, como parte de esta dinámica de los dos, ella decide irse a vivir a un pueblo. Y se va a vivir a un pueblo con otra pareja, que son comediantes. Él es como trabaja en un circo o algo así, ¿no? La que gana el dinero es ella, y tiene una hija que se llama Alex. Entonces ella se va al pueblo, la figura independiente es la de ella, ¿no? Aunque él también, luego porque luego os cuento. Entonces se va al pueblo y ahí tiene una vida como idílica, ¿no? Una vida, pero ella está llena de pesadillas y de ensoñaciones que son absolutamente apocalípticas, ¿no? El que hace el prólogo, que es Luis González Reyes, dice que de lo que habla es de miedo a una apocalipsis zombie. Y es eso, ella está llena de pesadillas, ¿no? Y estas pesadillas son de un final absolutamente, pues eso, apocalíptico. Entonces, bueno, está en el pueblo, al final él va a visitarlo, se queda en el pueblo y ahí empieza a mezclarse la trama narrativa con las reflexiones, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y mientras están reflexionando sobre cómo va a pasar, Rubén va dando la alternativa, digamos, la solución, una de las soluciones, que es vivir de otra manera. Entonces, este libro tiene no solamente la narración, sino que tiene una reflexión que es muy profunda, porque lo que hace es decir, además lo dice literalmente, ¿no? que tenemos la necesidad de dejar de ser espectadores, ¿no? Y de implicarnos en otra manera de vivir y de estar en el mundo y de relacionarnos. Entonces, por ejemplo, él va poniendo, o sea, se va desarrollando todo esto a partir de las relaciones entre ellos, ¿no? Pero se va desarrollando reflexiones sobre qué es el feminismo o cómo debe ser, ¿no? El ecofeminismo sobre todo, y cómo, por ejemplo, la pareja esta de comediantes que él se llama, ¿cómo se llama? Mao y la mujer es Annie. Pues Mao se dedica a hacer sus cosas de circo, pero quien le mantiene es ella, ¿no? Y entonces él mismo, o sea, reflexiona sobre cómo la sociedad castiga a los hombres que no son los que mantienen a la familia, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, se le rompe la lavadora, entonces y él, el que lava y el que cuelga la ropa y el que todo, es él. Entonces, cómo la sociedad castiga a los hombres que se dedican a hacer estas tareas que se supone que son de mujeres, ¿no? Entonces hay toda una reflexión sobre qué es la igualdad, y cómo las relaciones se deben construir de otra manera. O sea, a mí esto me llama mucha atención, cómo lo personal es político. Esta frase de Kate Millett, que a mí me parece fundamental, lo personal es político, ¿no? Entonces, cómo para cambiar el orden social hay que empezar por cambiar tu relación con el mundo y con las personas. Entonces, esto es lo que se va viendo a lo largo de todo el libro, ¿no? Cómo cambia, ¿no? Por ejemplo, él habla de relaciones abiertas, ¿no? Dice que lo importante es la lealtad, y no la monogamia estricta y tal, ¿no? Y de hecho, uno de los personajes pues tiene otra relación. O por ejemplo, va viéndose que Theo se mete a formar parte de cooperativas ecológicas o de cooperativas de vivienda, por ejemplo, ¿no? Donde la propiedad, la relación es de otra manera, ¿no? Entonces, cómo se van organizando vidas de otra manera en el campo, ¿no? Todo esto, o sea, este nivel narrativo, reflexivo, etcétera, se acompaña a la vez de un nivel de reflexión filosófica profunda.
y antropológica también, porque tú pones que además tú también es lo que te quiero preguntar también después, si esto es verdad, porque ponen cosas que están muy fundamentadas, pero por ejemplo la lengua calispel, que a mí esto me ha encantado, existe un grupo indígena que tiene, ¿esto es verdad? ¿O te lo has inventado? No me lo he inventado. ¿No te lo has inventado? No me lo he inventado, pero tampoco he desarrollado mucha investigación sobre ello. Es a partir de una persona que le gusta mucho esto y que lo cuenta, pues a partir de ahí lo recojo yo. Y cuando he investigado, pues tampoco he sabido cómo profundizar más en este asunto. No hay mucha información al Sí, no, menos porque que yo yo he lo busqué encontrado. un poco y no la encontré No. tampoco. Porque esta lengua calispel es una cosa preciosa, porque se supone que de un grupo, si es que esto existe, pero en todo caso la idea es preciosa. Que en lugar de decir yo vivo en un paisaje que tiene montañas y que tiene ríos, ¿no? Pues te dice el paisaje, en esta zona, el paisaje montañea o el paisaje riberea, por ejemplo, ¿no? O sea, el protagonista, el sujeto, es el paisaje, y el paisaje tiene montañas, el paisaje, ¿no? Pero el paisaje es el protagonista. O, por ejemplo, hay otra, los Wintus de Norteamérica, que dice que no dicen derecha e izquierda, por ejemplo, ¿no? Sino que ponen a las personas en relación siempre con el paisaje, con los puntos cardinales, con el sur, con el norte, con el este y con el oeste. Entonces, por ejemplo, que van andando y entonces dicen mi brazo norte, ¿no? Y mi brazo sur. Pero luego van andando en sentido contrario y este es el brazo sur y este es el brazo norte, ¿no? O sea, que la persona está completamente implicada en toda la naturaleza en la que vive, ¿no? Entonces, hay como reflexiones de este tipo, reflexiones filosóficas y de orden de identidad y tal, porque además son cosas que yo he trabajado sobre cómo empieza la dominación, o qué es la dominación, o qué... Ahí hay toda una serie de teorías, la dominación de género, la dominación de riqueza, ¿no? La dominación del poder, cómo la sociedad se ha ido convirtiendo en lo que somos. Es un libro muy profundo, o sea, es un libro de pensamiento denso, o sea, no es un libro así superficial de una historia de dos y que, ¿no? Y que se van al campo, ¿no? Bueno, al final, porque no quiero enrollarme más de lo necesario, Estamar, la protagonista que vivía en el pueblo, también decide irse al pueblo. Y no sabe a dónde. Y ahí hay una frase que a mí también me ha encantado, que es de Snoopy, pero me ha encantado. Dice, porque dicen, ¿pero dónde vas a ir? Pero sabes, pero no, todavía no lo sé, lo tengo que decidir, no, todavía no lo sé. Entonces ella dice, lo único seguro es aquello que le dijo Snoopy a Carlitos, entre comillas, estoy triste, un día nos vamos a morir. Y le contesta Snoopy, sí, pero el resto de días no. Y entonces eso me ha parecido buenísimo, ¿no? O sea, hay que vivir la vida a tope y hay que decidir dónde quieres estar en cada momento porque nos vamos a morir, pero mientras estamos vivos, ¿no? Y entonces hay que vivir. Entonces ella se va y ahí ya hay un corte, porque llega el acontecimiento, se supone, no figura, no está, ¿verdad? Pero se supone, ¿no? Entonces ya lo siguiente, las últimas páginas es muchas generaciones después. Entonces, muchas generaciones después lo que se ve es que Gaia, ella habla de Gaia, ¿no? Ha sobrevivido, claro. O sea, que aquí, si nosotros producimos el colapso, quienes vamos a morir somos nosotros. Pero las bacterias y seguramente las cucarachas sobrevivirán, ¿no? Y el sistema se regenerará. O sea, de esto hablan de la sexta extinción, porque ya ha habido 5 extinciones previas, ¿no? Entonces, se ha regenerado, entonces hay una serie de personas que viven entre restos pues de coches, ha aparecido ahí la propia portada. Esta portada es ella, ¿ves? Con un coche, bueno, ella, la de generaciones después, ya con un coche calcinado, se ha ido recuperando gran parte del planeta, pero la Tierra está todavía podrida, está envenenada en parte, ¿no? Pero ya se puede, o sea, han reconstruido agricultura, ganadería, y lo que se ve es que ha vuelto a una sociedad campesina, ¿no? Que es la sociedad del equilibrio, que yo también lo pienso, ¿no? En la sociedad del equilibrio, una sociedad campesina. Es decir, que volver a lo relacional, o sea, mientras ellos están viviendo, volver a una dinámica de contacto con la naturaleza y relacional es lo que salva, ¿no? Y cuando después del colapso, si se regenera la humanidad, digamos, se regenerará... o sea,
la única posibilidad de supervivencia, no sabemos cómo se va a regenerar, porque todo esto es disparatado donde estamos, ¿no? Pero sería una vida así campesina. Entonces, es un libro como que contiene mucha amenaza, o sea, quiero decir, refleja mucho la amenaza que percibimos, pero al mismo tiempo te da salida, ¿no? Te habla de cuál sería una dinámica de vida alternativa. Y esto es más o menos el argumento, ¿no? y el contenido. Yo os digo que tiene mucha profundidad, o sea, yo de verdad que os recomiendo leerlo, el libro, porque me parece que es un libro de mucha calidad de dibujo y de reflexión. Y de enlazar las dos cosas, porque es que no es fácil, o sea, es que hay muchas viñetas que son ellos hablando sobre este tipo de cosas, y eso no es nada fácil de hacer algo entretenido, ¿no? Porque de repente llega el comediante, yo qué sé, y hoy vamos a cenar y no sé qué, y todo cosas vegetarianas, ¿no? Pero viene a la mesa, entonces te va metiendo como esos así detalles en mitad de todas las reflexiones, ¿no? Bueno, esto es lo que os iba a contar. Entonces ahora lo que quería es preguntarle a él, y luego si vosotros le queréis preguntar, pues bueno, yo estoy aquí como si yo fuera la maestra de ceremonias, pero si yo traigo una serie de preguntas para él, para que nos comente más el libro, ¿no? La primera que yo tenía es cómo y cuándo empezó a idear este libro, porque esto es un libro que tarda en hacerse, o sea, tarda, ¿no? No es un libro que te aparece de la noche a la mañana, sino que es un libro que tiene mucha reflexión. Entonces, ¿qué es lo que tú nos dirías de tu libro, ¿no? ¿Qué es lo que Te digo, sí. Me tengo que recuperar porque después de escucharla, o sea, estoy emocionado. Me gusta mucho más el cómic ahora. Es la virtud de haber hecho eso. O sea, estaba diciendo, claro, todo eso es verdad. Incluso lo de hacer. Me he ido olvidando. O sea, me había ocurrido esto. Porque también un poco cuando expones un cómic, pues vas a 4 puntos, haces ahí un poco de ponerle luz a eso y igual pues eliminas tu crítica y bueno, pues es verdad que ahora con este recorrido que has hecho, en el que tengo que decir antes de contestarte que has subido precisamente, no sé si adrede, tu parte en el cómic, que es un capitulazo grande e incluso extenso, en el que yo ahí he afilado ahí todo lo que he podido para recrearlo gráficamente. Y que bueno, que es una idea tuya, una teoría que llevas añísimos trabajando, que te ha llevado tu esfuerzo y que yo he querido representar y plasmar ahí, tal cual literalmente en el cómic. Y que lo has omitido en el recorrido de... Bueno, me parece bien porque puede dar pie luego a, si quieres hablamos. Y yo, pues, por responderte, sí, claro, esto se va trabando a lo largo de muchísimos años. De hecho, todos los cómics que he hecho, pues de los 8 o 9 al final que son, ciertamente pues como que me va pesando todo el tiempo el quiero hacer un cómic que bueno, pues que me haga sacar todo esto de que ya veníamos leyendo en La explosión del desorden en el 85 con Ramón Fernández Durán, y que en aquel libro ya nos avisaba que esto va abocado a escenarios de crisis energética, de crisis ecológica, vamos, en fin, de una crisis humana, civilizatoria, el picoil, está todo ahí. En fin, una crisis multidimensional que con todas sus líneas, pues es lo que nos va a acontecer como futuro, ¿no? Como perspectivas. Y que luego además, pues bueno, claro, todo eso que te va alimentando con los años otras lecturas y con otras conversaciones y bueno, y con militancias y con tu actividad y tu activismo, pues al final dices, jolín, que menos que hacer por lo menos ya un cómic que hable de la crisis multidimensional, de la crisis civilizatoria y del posible colapso al que nos vamos a ver abocados si no superamos por lo menos las reglas del sistema productivo en el que estamos instalados, que conlleva muchas más cosas, tú sabes, y sabéis que no solo es el capitalismo, es esto de que de 6.000 años de patriarcado, de 400 y pico años de modernismo colonial y de 200 y pico de capitalismo no se sale como el que baja a comprar el pan a la vuelta de la esquina. O sea, nos va a llevar un proceso, pero que por lo menos si estamos enfocados a mirar hacia ahí, hacia la superación por lo menos, desde luego, de lo que tenemos más enfrente, que es el capitalismo y que sus escenarios son el colapso y que bueno, pues lo que nos presenta como posibilidad de
de superación no es precisamente a sí mismo, al sistema productivo y a esos élites, a sus privilegios y ese 1%, sino la superación por encima de todos nuestros cadáveres, como si fuésemos, pues eso lo has dicho tú, que es un poco las enajenaciones y fantasías que tienen los personajes, que es convertirnos en una especie como de hordas zombies sobre ruinas y como el sistema planetario convertido en un caza gigantesco y todos harapientas y hambrientas arrastrándonos hacia sus ciudadelas, hacia sus montañas excavadas, hacia sus grandes resorts de lujo y urbanizaciones de lujo en Nueva Zelanda, Alaska, donde las quieran colocar, porque ellos están salvaguardando su culo y sus privilegios de la manera que sea posible, y bueno, pues nos vamos a ir arrastrados a que nos disparen desde sus murallas, pues como si fuese una película de zombies. Y bueno, pues esa es un poco la escena que nos vende la ciencia ficción, que nos venden todos los asuntos cada vez que nos sentamos a ver una película, o bueno, sobre todo ahora, ¿no? Con la fantasía instalada en esto es terminal, y lo único que nos espera pues es una verdadera cosa, un escenario desastroso después de otro. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando hablas en conversaciones sobre este asuntillo de la crisis que nos aboca, del escenario que nos espera después de este que estamos ya viviendo, pues dices, eso es de estar ya viendo de superar el capitalismo. Y hablas con cualquiera y te dice, ¡hala! Eso es imposible, superar el capitalismo es muy complicado. Es que eso va a ser, es que no, nos va a arrollar por encima. Antes el capitalismo va a sobrevivirnos. Y tal, si nos sobrevive, sabes que nos vamos ahí al precipicio más negro. Y que además, o sea, es decir, que vamos a vivir arrecamedones, guerras nucleares, hambrunas gigantescas y etc, etc, etc. Es decir, todavía erosionar más las tierras, todavía ahondar más en la masiva sexta extinción esta que estamos viviendo, en la supercontaminación, en fin. Pero tú ves posible salir del sistema. ¿Habéis leído bueno, está haciendo propaganda de un libro que va a salir ahora en febrero, bueno, ya el 20 y pico de febrero, Yanis Varoufakis, ¿no? Que habla del tecnofeudalismo. Él dice que el capitalismo, que ya no estamos en el capitalismo, que ni siquiera se puede hablar del capitalismo de las plataformas o el capitalismo de la vigilancia, porque ya es otra cosa, ¿no? Que ahora es un tecnofeudalismo, que hemos entrado en un régimen que el propio capitalismo el propio capital se ha tragado al capitalismo y hemos entrado en otra fase en la que somos esclavos y es verdad, estamos dirigidos, ¿no? Las plataformas. Por las plataformas. Las plataformas. Por las plataformas, sí, que estamos dirigidos, ¿no? Que vamos entregando, esto también lo dice Susana Zagos, la que estudió el capitalismo de la vigilancia. Estamos entregando datos de comportamiento, con lo cual entrenamos, ¿no? a los logaritmos a que sepan lo que queremos, entonces luego nos van orientando a lo que vamos a tener que consumir y lo consumimos, ¿no? Entonces él dice que estamos siendo esclavos, o sea, que empezamos a ser dirigidos, y es verdad, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es posible salir de esta dinámica? Yo, el último libro que escribí lo llamaba La corriente de la historia, ¿no? Porque lo que veo es como un caudal de individualización, de complejidad socioeconómica, de cada vez más acelerado y más intenso, como con más caudal. Y estamos todos participando de alguna manera. ¿Tú crees que verdaderamente, porque aquí esto es una cosa que yo te quería preguntar, porque ¿quién puede salvarse? O sea, esta generación, después de varias generaciones, pues se vuelve a la vida campesina, ¿vale? Pero ¿quién se ha salvado ahí? O sea, ¿cómo te puedes apartar? Mientras está el régimen operando, mientras no ha llegado al colapso, ¿cómo poder salir de aquí? Esto me lo preguntan a mí muchas veces, por eso te lo pregunto. ¿Cómo poder salir? Porque irte a un pueblo, tienes que tener Bueno, ¿por qué? Bueno, básicamente, si vuelvo a la conversación esa de que la gente piensa que es más fácil acabar en innumerables desastres antes que superar cualquier sistema de dominación en el que estemos metidos, pues bueno, pues igual seguramente va mucho con la imposibilidad o con las restricciones que nos ponemos, emocionales y mentales también esta parte racional en la que estamos inmersos, pero también emocionalmente pues estamos ahí como muy bloqueados en pensar que podemos hacer otras cosas o podemos desarrollar utopías o podemos pensar inteligencias colectivas, podemos volver a la tierra, que es lo esencial, porque
por responder ahí un poco a eso, creo que sí que vivimos en la orfandad de haber abandonado el mundo campesino. El mundo campesino, como has dicho tú, es lo que nos va equilibrando en la vida a lo largo de todas las generaciones. Vamos instalándonos en nuestro mundo, siendo codependientes e interdependientes en esa relación con lo que nos va dando la tierra y lo que vamos aportando. En mejores o en peores casos, pues también se han ido extinguiendo civilizaciones, también porque pues, han colapsado, porque también pues, han llegado hasta ahí. Pero es verdad que bueno, pues el mundo campesino es el que hemos ido realizando. Y estamos pues, en ese autodestierro de haber sido campesinas y ya no lo somos. Y vivimos un poco esa afición también en el mundo urbano, tecnológico, en nuestras fantasías, en nuestras recreaciones, en nuestro imaginario de que pues, al final vamos siempre destinados hacia los zombies. Y básicamente no hay una posibilidad de... Y también porque da miedo, es decir, si yo no he cogido una azada, yo no he cogido una Pero patata... no solo porque estamos ya, nuestra subjetividad está modelada a través de la individualidad. Yo hace 2 semanas que estuve en una tesis doctoral en Vitoria, que era una tesis doctoral sobre... era un arqueólogo, ¿no? Yo soy arqueóloga. Era un arqueólogo, pero había hecho una tesis doctoral sobre un pueblo abandonado, Fontanillas, en la provincia de Guadalajara. Y entonces ahí se está, bueno, hubo varias etapas, fue un lugar de desintoxicación de toxicómanos y luego ya se abandonó eso y se instaló un grupo de neorurales. Entonces había toda una reflexión sobre los neorurales, o sea, esta gente que está con toda la frustración de la ciudad y quiere volver al campo, por esta idea, ¿no?, de que con una vida campesina, pero claro, la gente que sale de la ciudad está modelada subjetivamente de una determinada manera. No es la gente campesina de antes, para la cual la comunidad y los deseos propios, o sea, no hay digamos, esa necesidad o esa conciencia de que tú eres quien eres. Entonces, por eso te decía antes, que yo le decía que estos proyectos que yo me he encontrado, porque me invitan algunas veces a estas cosas, tienen una duración, tienen 10 años, porque al cabo eso empieza a haber los conflictos, porque la gente ya no es la gente campesina de antes, sino que es gente que tiene otra construcción identitaria, otra construcción subjetiva. Eso es lo que a mí me resulta difícil de ver. Vale, ¿cuál es la alternativa real? ¿Sabes? De ir, de verdad se puede, ¿no? Eso es... Pues eres una persona muy, muy bien indicada para... Igual una de las reflexiones, lo que pasa es que no sé si era una cosa de capa muy profunda mía cuando lo hacía aquí, era decir, igual es que la construcción identitaria que tenemos y también a partir del arte, o sea, muchas veces nos impide también un poco salir de esas cajas de cristal que nos envuelven, ¿no?, también, y que estamos ahí, ¿no? Y prestar atención, por ejemplo, en una de tus... Bueno, dentro de tus ideas pues hay una exposición ahí que decir, bueno, pues esta identidad, ¿no?, que suele ser la propia de las masculinidades y demás, que es la dependiente, ¿no?, la que vive la fantasía de la individualidad, pero que sigue siendo dependiente, porque todas somos dependientes y interdependientes, y nos dependemos y nos cuidamos, pero en esa fantasía de que no necesitas a nadie, que es una verdadera fantasía desastrosa, que es donde están inmersos los ricos también, que saben al principio, que también vivimos en nuestras escalas de no ricos o menos privilegiados igual, pues estamos viviendo, y cuando nos metemos en proyectos más horizontales, más asamblearios, más campesinos también, si se quiere y tal, pues también estamos lastrados por esas identidades. Tanto que es que al final nos impide eso es lo que yo veo, negociar con la vida de otra manera y con nuestro entorno y con nuestras compas de otra manera, ¿no? Y nos metemos en terribles conflictos, angustias, tal, y al final buscamos otra vez la escapatoria para adelante, ¿no? Y es difícil, es complicado. Yo creo que lo de las identidades, que sobre todo también lo trabajas tú mucho, para mí era muy importante buscar por ahí también. Pero... Sí, ese es un punto que yo le veo difícil, pero vamos, que no tiene que ver ya con el cómic, sino con otras cosas que me estoy metiendo. Voy a volver al cómic. La primera escena de los Hedge Funds, ¿eso es real? ¿Tú lo has sacado de algún sitio? O sea, es que a mí ese comienzo me impresionó mucho, ¿eh? De verdad, porque está muy bien contado, es que voy ahí y me encuentro y empiezan a hacer preguntas, pero ¿y qué voy a hacer? Porque ¿qué hago con mis empleados, no? Porque ya, bueno,
Yo tengo un vecino conspiranoico, encantador, yo vivo en la sierra, ¿no? Es encantador, educadísimo, y tiene un perro, entonces de vez en cuando salíamos a caminar con su perro, y de repente tiene ideas conspiranoicas, una cosa, y se está haciendo un búnker, o sea, en su casa, él, por ejemplo, el agua tiene 4 filtros del agua, o sea, tiene alimentos para 6 meses, ¿no? Tiene esta sensación de paranoica completamente, ¿no? Entonces, de que puede venir algo y te tienes que proteger, ¿no? Entonces, estos de tus hedge funds, pues es también como, va a venir algo, ¿cómo me protejo yo, no? ¿Eso de dónde lo sacamos? Bueno, pues es la cosa de que cuando yo he presentado esto y luego la gente tenía una vuelta que se ha leído el cómic, el TVO, me dice, bueno, pues está muy bien, esto te lo has sacado de experiencias tuyas, algunas cosas y tal, y eso. Lo único, lo del principio, joder, qué imaginación tiene para haber fantaseado sobre eso. Digo, no, precisamente he fantaseado sobre todo el cómic y lo del principio está basado, en principio, en una experiencia real que cuenta Douglas Rushkoff, primero en un artículo hace unos cuantos años, de que le entrevistan a él como un experto en tecnología, le llevan a Canadá, un resort de lujo, y 4, 5 o 6 corporativistas de estos así de la tecnología y tal, están preocupadísimos de cara a ese eufemismo que he sacado antes, que le llaman el acontecimiento, y que no es otra cosa que un colapso que son capaces de evidenciar, y que el resto podemos estar a por uvas, pero ellos tienen muy claro que ellos necesitan prepararse para cuando ya, por ejemplo, no exista el dinero, cómo van a pagar a sus guardias de seguridad para que les sigan protegiendo. ¿Sabes? Dice, bueno, ¿habéis preparado ya lo de los collarines, esos que pegan chispazos así que estén puestos y con un mando a distancia? Y el otro se queda el Douglas como diciendo, pues, ¿no sería mejor que entablase otro tipo de relación con...? ¿No? Pero bueno, en fin, eso ya un poco ahí, a partir de ahí, pues es la experiencia que cuenta como real. Luego ha escrito un libro que acaba de publicar hace poco, la portada es de mi colega Miguel Greba, y es verdad que lo amplía mucho más, pero a mí me encantó ese artículo cuando lo leí, que dije, jolín, pues ya tengo resuelto el principal problema de un cómic hablando del colapso, que es la vía comunicativa, cómo lo empiezo a contar, a partir de cómo lo agarro y construyo los personajes sobre algo que les pasa y que intentan a partir de ahí pues entrelazar y reflexionar sobre ello y tal, pero que es muy potente lo que ocurre ahí, y cómo las preguntas que le hacen, qué es lo que tienen en la cabeza, pues salvar su culo, si llevan haciéndolo todo el tiempo, ¿por qué no lo van a hacer cuando todo esto estalle? O sea, van a seguir siendo súper ricos y súper privilegiados y están obsesionados con él. Entonces es la única parte real del cómic. Se supone. Bueno, pues es que de verdad muy impresionante. Lo de los preparacionistas, por añadir algo, se me ocurre que bueno, pues a mí me gusta pensar que yo también tengo amigos conspiranoicos en el pueblo que son igualmente educadísimos. A todo el mundo les cae bien, pero ostras, en cuanto entras a abrir 4 manzanas y 5 la mitad de los melones, ya dices, qué barbaridad, te ve quedar bloqueo, digo, yo ahí no entro. Y claro, es alucinante. Pero claro, tienen la cosa de decir, vamos a acumular latas de conservas en el sótano, que para eso tenemos un sótano grande, y nos preparamos para el colapso con toda la lata de conserva y ahí que vamos a triunfar. Yo digo, chiquillo, ¿qué vas a hacer con todos estos miles de latas ahí? Lo mejor que puedes hacer con las latas es que cuando eso pase, las cojas todas y empiezas a repartirlas a tu entorno cercano y todos alimentados y todas alimentadas, penséis con la inteligencia de lo que del colectivo, penséis para adelante, para ver qué podéis hacer. Pero cuando se te acaben las latas, ahí se finito muerto y quedarás ahí el último que va haciendo así el símbolo de victoria sobre tus latas vacías. O sea, esto es un absurdo que, en fin, pero sí, triunfa mucho esa idea, sí. Y hay mucha ciencia ficción en películas últimamente sobre ello. Preparacionistas, sí, hay series de Netflix, estaba bien, sí. Hay una novela muy buena con esto, la última de Isaac Rosa. Lugar seguro se llama. Vale. Novelas preparacionistas. Sí, pero la voy a apuntar. A ver, el nombre que es que a mí se me olvida si no lo apunto. Ay, puedo escribir pero alguna cosa así especializada. Eso es muy interesante porque además lugar seguro de Isaac Rosa. Bueno, me interesa por ver cómo... Es muy divertida y además toca la parte de las alternativas que habéis planteado. O sea, juega con las dos partes. O sea, los preparacionistas y luego hay una gente que construye la alternativa. Y la construye, es realista lo que dice. Sí, es muy esperanzador la verdad. ¿Sí? Y pone en contraposición esto que estáis hablando, ¿no? Pues sí, pues la leeré, sí. Porque... Bueno, ya que tengo la palabra, que ponéis alternativas. Perdona, recomiendo también estas alternativas
un libro escrito por el prologuista de este cómic, Sí. Luis González Reyes, que se llama De crecimiento del qué al cómo, que es muy bueno a la hora de plantear alternativas. Muy bueno. Pues lo presentó aquí el otro día, ¿no? Ah, todavía no, ese es el nuevo. Vale. El nuevo. Sí. Yo creo que da en la clave. Es de él y de Adrián Almazán. Y dan en la clave muy bien en cómo, por dónde hay que ir y cómo hay que aprovechar los acontecimientos para construir. Bueno, muchas gracias. Oye, si queréis hacer preguntas o comentarios, ¿no? Yo digo que tú estarás Claro, de sí, acuerdo, sí. que si queréis participar, que lo que queráis preguntar, bien. Yo te quería preguntar si has visto más o menos bien enlazado y adecuado el meter la parte tuya de tu trabajo, porque hay un momento que dicen, bueno, esto de las identidades, ¿de dónde nos vienen todas estas cosas? ¿De dónde salen estas identidades como la de los ricos y de otra gente que desde luego no es rica, pero que están instalados en la peregrina idea de que hay una posible fuga para adelante sin naturaleza, sin mundo, sin gente, sin nadie, como si ellos pudiesen estar flotando en su mágica tecnología, viviendo por encima de los... ¿De dónde viene eso? Hay un recorrido histórico, hay un recorrido colonial, patriarcal, ¿no? En fin, sí, el capitalismo en la última fase, pero nos hemos ido construyendo una identidad de, como antes lo mencionó, que hay que ir trabajando, pero claro, quieren incorporarlo, es decir, ¿cómo es posible que convivamos con estas identidades y con estas fantasías, ¿no? Yo por eso acudí a tu idea porque me parecía pura luminosidad, a mí me parecía muy aclaratorio, por lo menos para empezar a hacerse preguntas adecuadas y a partir de ahí empezar a responderse, ¿no? Y no sé si lo has visto tú bien encajado, ya que no lo habías mencionado al principio en tu desarrollo así de la cosa del argumento, sí que es verdad que, pues, por lo menos preguntarte, decir, ¿tú has visto, cómo lo has visto? Sí, es que eso es parte de ese nivel profundo de elaboración teórica que tienes, ¿no? Donde pones esto y pones otras cosas sobre de dónde vienen, qué es lo que... ¿por qué la dominación? Es que hay una cosa que yo no sé si estoy del todo de acuerdo, pero tú dices, es como que le da más... es algo narcisista, es como que el que domina tiene como menos sensación de finitud, algo así dices, ¿no? Bueno, no sé, eso también lo habrá sacado porque está muy documentado el libro, ¿eh? O sea, es que lo que él dice de mi artículo es que un artículo, bueno, una conferencia que yo di, pero que ahora sacado un artículo que hice sobre cómo se ha ido construyendo la individualidad y cómo se ha ido dejando, bueno, lo que yo trato en mis libros, pero eso era muy específico sobre cómo a través de la vestimenta, ¿no? En el siglo XVI y XVII de la clase alta, se va generando la idea de que la mujer se queda en su fase de niña y el hombre madura, ¿no? Y eso a través de vestimenta. Y los dos humanos, toda la parte de y luego desnaturalizar, y los dos humanos, o sea, como también parte de la colonización del siglo XIX y la sensación de superioridad tanto del hombre como de Occidente pasa por construir, y esto les parecía que éramos tan civilizados, ¿no? Por construir zoos humanos. No sé si habéis visto alguna vez zoos humanos, o sea, imágenes de los zoos humanos. Pues empezaron, todo esto es una conferencia y él lo ha reflejado en el libro, ¿no? Esto empieza porque empiezan los zoos en el siglo XIX, que era también una manera de demostrar la superioridad del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Entonces traes animales y entonces es una sensación de dominio. Pero en estas meten a un rinoceronte dentro de una casa oriental, que él la dibuja. Y fijaros ya qué asociación hay de un animal con una casa, ¿no? Con algo humano. Entonces, en toda esta dinámica traen de África, de Etiopía o de Sudán, se traen animales, pero se traen también a la gente que vivía en esa zona. Entonces los meten también en cercados. Y tiene tanto éxito la gente que se empiezan a hacer zoos solo de gente. Y empieza a haber lo que se llamó, el más famoso fue el de París, el Jardín de Aclimatación de París. Y traían gente, pues como la Expo de Sevilla, que tiene los stands de los distintos países, pues esto era distintos países, pero tú tenías a gente de ese país metida en rejas. Y la bien pensante sociedad burguesa
europea, pues ahí los hombres con sus relojes de oro, con sus leontinas, ¿no? Los sacerdotes con sus sotanas, las niñas con los tulabuzones y tal, pues tienes fotos observando a los negros en el baño, por ejemplo, ¿no? Metidos ahí en una pileta, ¿no? O mujeres con el pecho, y tienes a los así con los de las mostachos, observando así, ojo, y se creen, y esto pasó pues hasta en el año 1948, que ya se había declarado los derechos estos los derechos humanos, ¿no? En Bélgica, claro, Bélgica tuvo al rey Leopoldo, ¿no? A los Leopoldos, que fueron la cosa más sangrienta en África, ¿no? Que cortaban brazos, piernas y todo eso, fue una cosa tremenda. Pues todavía tuvieron un zoológico, se llamaban Niñas, y tiene esa gente de 1948. O sea, una cosa que no se sabe, que no se conoce cómo hemos construido toda esta idea, ¿no? Y se ha construido a través de dispositivos, que decía Foucault. Bueno, él los utiliza para el libro. Por eso os digo que es un libro que tiene mucha profundidad de análisis y tiene mucha reflexión. Dime. Sí, yo quería comentaros, no sé si una fantasía o una posible realidad, sobre lo que has comentado de la pregunta que le hacen los poderosos al tecnólogo que cómo harían si no tienen dinero, cómo pagarían y tal, y la contestación es la relación. Bueno, pues yo me planteo lo siguiente. Como estos poderosos siguen siendo poderosos y muy avaros porque lo quieren todo para ellos, no van a mejorar esa relación con los que trabajan para ellos. Los que trabajan para ellos se rebelan, les atacan y les quitan todo su puto poder. Y ahí es cuando puede volver a empezar a resurgir el campo, la naturaleza y la puñetera humanidad, que somos unos asesinos de la naturaleza, y ahí nos incluimos todos, es cuando vuelve otra vez a florecer un mundo supuestamente más feliz, más igualitario, más humano, más... No sé, lanzo ahí. A mí me gusta por lo menos, o sea, es decir, este es el libro más bajonero que he hecho nunca, claro, decir, ostras, bajonero de decir, ostras, no vamos a hablar de revoluciones, de colectivización del 36 al 39, no vamos a contar la historia así por curiosidad, vamos a hablar de que nuestro momento histórico es este y es terrible. Entonces, claro, hablar de eso y traer un cómic que es una lectura, pues en fin, que mucha gente se la toma como desahogada y de relajo, es una lectura más fácil, lógicamente, y meterse en un cómic de colapso, en fin, de todo este desastre de civilización que tenemos, pues no es lo que más puede llegar a apetecer ni para llevárselo al baño. Digo, entonces yo creo que antes del futuro va a tener poco recorrido. Yo siempre he pensado eso. Y sí, lo siento mucho. Ahora me he emocionado más también con tu exposición. Pero bueno, no. O sea, siempre uno espera que, jolín, pues el trabajo que ha hecho pues tenga un recorrido amplio y que, bueno, pues que, en fin, que exista muchos años. Pero siempre piensas que dices, bueno. Entonces, es verdad que meto mucho hincapié, o por lo menos ya en el contenido, pero también en las presentaciones, es decir, ostras, buscar ecotopías, ¿sabes? Imaginarlas, que nos centremos ahí un poquito en eso, ¿no? En lo positivo, es decir, es posible siempre ¿no? llevar las ideas de transformación, las ideas de giro, vamos, lo más radical posible, volver a retomar eso con fuerza, mucho antes que imaginar que nos vamos a un pozo. O sea que, no sé, que estamos ahí, vuelvo al mismo, como muy instalados en eso y salir de eso y siempre pensar que decir, bueno, pues es que igual esa parte de esta gente pues no es posible o no es recuperable o no hay un momento o un lugar en la historia en el que eso pueda ser factible, pero bueno, si desaparece no nos va a importar en absoluto porque igual es también siempre una oportunidad para poder desarrollar los nuevos escenarios eco-utópicos, ¿no? que son los esperables y más deseables, ¿no? Y esa es la moción un poco que le he puesto de carga, sobre todo, ¿no? Que atraviesa y vertebra este TVO y la moción también que le pongo un poco cuando vengo a contarlo, ¿no? También la posibilidad, un poco ahí. Es decir, que a veces desarrollar lo malo es muy fácil, hacer sátira, describir este mundo de agujero oscuro en el que
estamos, pues a veces es como eso, pero también puede ser bloqueante y puede, como dice Luis González, aumentar los miedos, ¿no? Es decir, unos personajes que lo que quieren es precisamente trabajar esos miedos y no bloquearse y ver cuál es la actividad colectiva y como personas que pueden aportar para construir mejores mundos, ¿no? Y cuanto más horizontales y más libertarios, pues mejor. Esto es mi añadidura, ¿sabes? De hecho, no solamente lo de la vida personal, las relaciones amorosas o lo que sea, sino también, por ejemplo, los protagonistas van recorriendo los pueblos, ¿no? Para contar la información que hay. Que además yo te quería preguntar hasta qué punto todo esto es personal, porque es que aparece el nombre de tu pueblo, las primeras letras, o sea, vas recorriendo pueblos y aparece los carteles esos del nombre del pueblo, pues un trozo, ¿no? Y el suyo aparece unas letras. Entonces yo digo, esto es porque es, o sea, tú lo haces, o sea, por algo en particular, o sea, porque lo que parece, o sea, el libro tiene mucho compromiso personal, ¿no? O sea, lo que se ve es que hay como mucho compromiso vital en esto, ¿no? Y lo que no sé es hasta qué punto hay experiencia concreta, de verdad, de haber hecho todo esto, ¿no? Pues supongo que esto, las cooperativas ecológicas ya me han dicho que sí, ¿no? Pero esto, por ejemplo, recorrer los pueblos porque van dando, pues, como ecologistas, ¿no? Yo soy de ecologistas, yo no soy ecologista, yo vivo en la sierra y están ahí ecologistas de la sierra y ellos cada vez que se puede te cuentan todas las, ¿no? Cómo está la urbanización que se quiere construir, todo, además se lo saben todo maravillosamente, ¿no? Entonces tú has hecho eso, o sea, esto es personal, cuentas experiencias personales en este libro, sin que nos digas cuáles, pero cuentas experiencias personales. Sí, a partir de las referencias de experiencias y vivencias mías. Y claramente cuando van haciendo el recorrido y salen los carteles medio cortados de los pueblos, eso es un recorrido por todos los pueblos que he amado. O sea, en estos últimos 25 años yo he amado una serie de pueblos, he querido ahí, he construido mis sueños con la gente y luego me he ido desplazando a otras iniciativas y otras vivencias en otros pueblos. Y bueno, pero sigo queriendo mucho a la gente que se mantiene en esos pueblos, a la propia autóctona que ya estaba ahí, como a la gente no rural con la que he compartido también. Bueno, sigo experiencias diversas en diversos pueblos y pues será un poco mi gracieta de irlos ahí colocando un poquito, ¿sabes? En algunos no he vivido, o sea, como la abuela de la sierra, por ejemplo, pero sí que tengo ahí emocionalmente, pues ahí un recorrido con la gente que ha ido pasando por aquí con una cooperativa de cabreros, ¿no? Y cabreras. Entonces, pues bueno, sí, todo eso es un poco eso. Igual, las cosas emocionales, las relaciones, mis cosas, mis angustias de como soy un señor y pongo lavadoras y cocino en casa y cuido de los niños y a veces no traigo todo el dinero a casa y tal, y esa no es la identidad que me había construido para mí. Esas cosas son mías, claro, porque yo las, en fin. Es que se ve, porque hay una reflexión que se ve que es propia, ¿sabes? Porque está muy, o sea, hay mucha involucración, se dice, ¿no? En el texto. Es un texto donde se ve que hay mucho de lo personal, ¿no? Luego referencias, por ejemplo, activistas del ecologismo y tal, pues está, por ejemplo, esto de la isla de los ricos, que, en fin, que es un poco el activismo que quiere frenar una isla que, curiosamente, se parece muchísimo a Valdecañas, en Extremadura, donde ecologistas y gente de Ecologistas en Acción, PAC y demás, pues han estado muchísimos años luchando para que no se construya en lo que viene a contar es la isla de Valdecañas ficcionada, más o menos, esa lucha de Valdecañas, pues ahí en Extremadura, para que los ricos nos hiciesen una superurbanización de lujo y se cargasen ahí todo el ecosistema del lago. Y bueno, básicamente pues eso, pero claro, te vas a la acción, al sabotaje final, que no voy a destripar, pero sí que es verdad pues que evoca completamente aquello de cuando se luchaba contra la presa de Toís en Navarra y lo que se hizo para una de las acciones más famosas y determinante que fue pues de aquel periodo, ¿no? Pues eso, yo qué sé, pues recoges cosas de tu registro personal y tal, y de tus vivencias a lo largo del tiempo. Pues sí, claro, todo se refleja. Claro, sí. Sí, pues eso, es un libro que tiene como muchos estos niveles, ¿no? Muy personal, muy reflexivo, muy fundamentado. No es un cómic normal, yo creo que es de verdad, que tiene mucha calidad. Con respecto a lo que tú has dicho, que acaben con los ricos y punto, ¿sabes? Yo creo que es que eso no es realista. O sea, que ojalá, pero eso no es realista. Porque lo que está pasando ahora es que estamos, o sea, digamos, la riqueza
pero fíjate lo que pasa con el COVID, ¿no? Que mientras estuvo la pandemia salíamos a aplaudir, no sé qué, pero y la gente iba a los supermercados y compraba, todos los papeles higiénicos se acabaron, porque era como, ¿sabes? Me quiero salvaguardar también a mí. Y cuando se empezó a pasar el COVID, la individualización ha sido mayor. O sea, yo creo que todo eso es así teóricamente. Lo que tú decías antes, que yo iba a decir que hay una socióloga boliviana que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que tiene cosas muy interesantes. Entonces ella dice, yo no puedo cambiar la macropolítica, pero sí puedo cambiar la micropolítica, ¿no? O sea, hacer lo que tú dices en el libro, ¿no? Como hacer dinámicas de vida a mi alrededor con otros planteamientos, ¿no? Entonces, la macropolítica no está a mi alcance, pero sí puedo, y ella es profesora de la universidad, pero tiene como una casa, como que vive colectivamente la gente, y, ¿sabes? Y es como una vida en común, y al mismo tiempo piensa. Ella dice que hay que, y esta palabra también me gusta mucho, dice, hay que corazonar. Corazonar que junta co y razón, o sea, hay que pensar en común y al mismo tiempo tiene la implicación del corazón, ¿no? Hay que mezclar la razón con la emoción y pensar en común y tal, ¿no? La palabra de corazonar. Tiene cosas que son interesantes. Y bueno, va por ahí, ¿sabes? Que lo macro a lo mejor no lo podemos cambiar, pero lo micro sí, ¿no? O sea, a lo mejor lo micro puedes hacer, la cosa es eso, sí. Y hay proyectos sobre, mira, Cataluña y el País Vasco tienen sobre todo proyectos cooperativistas que están funcionando y que están funcionando muy bien. Yo creo que hay que tener un proyecto económico, no sé, eso sabréis mejor vosotros, ¿no? Para que funcione, para que se sostenga. Por ejemplo, Traficantes de Sueños, la editorial esta donde yo publico los libros, tiene una dinámica cooperativa, ¿no? Y va creciendo, pero porque es un proyecto económico que lo sostiene, pero su dinámica sigue siendo cooperativa. Entonces, o sea, que sí que hay maneras alternativas, ¿no? de plantearse, y yo digo que está en proyectos de estos en autogestión y tal, y algunos son interesantísimos, suele tener librerías asociadas, ¿no? Porque ves, pensar y reflexionar y todo eso es parte también de poder defenderte, ¿no? Pero no hace falta que te vayas al campo, te quiero decir que puede ser en las ciudades también, ¿no? Yo, como leo todos los días la prensa, varias veces, hoy hay dos cosas que me han llamado mucho la atención, que se han dicho. Una, la que dice la de la jornada esta que gobierna la Comunidad de Madrid, de que los abuelos de las residencias hubieran muerto igual ante la carga vicaria y se quedan y nadie es capaz en esa asamblea de decir, pero qué barbaridad estás diciendo. ¿Quién ha escrito esto? Porque es de lo que en castellano normal llamamos de jugar guardia. Es decir, algo así. La paradoja cruel es que eso encima le va a dar votos. Y muchos de los votos, incluso de los familiares de los afectados. Esa es una paradoja terrible. Y otra frase que se ha dicho hoy, también terrible, es el secretario general de la OTAN, que ha dicho, y probablemente tenga razón, que si Rusia gana la guerra, que eso sí es una guerra, no el exterminio que tienen montado los judíos, si Rusia gana la guerra, lo vamos a pasar mal. No solo los ucranianos van a perder, sino como estemos en la puerta del primer mundo occidente, igual vamos a pasar mal. Es una frase terrible, es otra paradoja de no. Que a mí me lleva a pensar que, no sé qué filósofo también lo dijo, que la realidad tiene muy mala leche. La construimos nosotros cada día, cada minuto, y a lo largo de la historia de la humanidad, si os fijáis, a poco que pienses, no hemos sabido reflexionar para resolverlo lo que significa la dominación. Lo único que hacen los pueblos, a título individual, a título colectivo, es montar mecanismos de defensa. El último ejemplo ha sido la pandemia, donde se monta un gran mecanismo de defensa de muchas capas, porque tenemos que hacer que esto sea soportable. Inventamos religiones, inventamos creencias, inventamos ideologías, porque si no esto es duro. Saber que eres finito y que no es el rey del mambo, pues te hace sufrir. Yo paso por mi barrio y veo los testigos de Jehová que tienen allí un local en mi barrio, es un
universo es infinito y no lo vamos a conocer y qué más da. Entonces, vamos, pero ellos se calman. Por todos estos movimientos religiosos que hay en Latinoamérica, en sus series sobre eso, muy crueles, que ganan muchísimo dinero, donde dan bendiciones a la gente y creen en más allá, la Iglesia católica que sigue ganando dinero predicando el más allá que es desconocido. Pero todo eso nos ayuda como mecanismo de defensa para existir. El gran mecanismo de defensa que se descubrió en el psicoanálisis hace más de un siglo, que es el negacionismo, es lo que a mucha gente en la pandemia le ha ayudado a sobrevivir, porque es tan duro ver que hay 800, 900 muertos diarios y no sabes qué hacer. Y entonces, bueno, pues lo niego, no existe. Y así con tantas cosas, ¿no? Entonces, dentro del mecanismo de defensa, a nivel individual, asumimos que con los móviles hay más móviles en España que habitantes, por ejemplo. Y si no tienes móvil, no existas en el sentido cartesiano, es decir, no existe. Porque además la realidad me lleva a decir que si además soy pobre, lo único que tengo que hacer es tener un móvil, porque si alguien me quiere dar de comer y me llama el móvil, no estoy, se lo da a otro. Un trabajo. Entonces tengo que tener un móvil, es ahora mismo el aparato fundamental. El móvil. Si no, no me da. Entonces, el mecanismo que hemos montado, es decir, bueno, estamos localizados por el móvil. No necesitaban esa locura que decían algunos de meternos un chis que decía que con las vacunas y tal. No, estamos localizados. Saben, Almudena, Hernando, si la quieren coger en 10 minutos, la van a coger. Saben todo. Los algoritmos estos que están montados, entras en Google y vas dejando rastros. Y solo hay una defensa ahora mismo que también es paradójica y es cruel, que no les importamos una mierda. Y la gente a eso individualmente se apunta. Como no les importamos, si yo no he hecho nada, por mí no van a venir. La respuesta a eso sería organizarse. Y que cuestionáramos la dominación, que es una inclinación social, porque algunos dicen que la corrupción, el poder y tal, que es intrínseco a los seres humanos. Yo creo que lo que es intrínseco y se demuestra, no la he visto todavía, pero la veré. La película está La Sociedad de la Nieve, que el autor del libro que le escuché el otro día, cuando dice que cuando eres en situaciones extremas, surge el apoyo mutuo, que eso es lo más natural, el apoyo mutuo. Pero esa ética libertaria no se ha fomentado, no se ha extendido. La lógica que impera es otra y la ética es otra. La lógica de la dominación. No hemos sabido resolver eso. Y ahí estamos atrapados. Y bueno, pues yo no me organizo, me voy a mi casa, me callo, me hago conspiranoico y tal, y además niego esta realidad y ya está. O me hago de Jehová, y estoy en esa movida. Pero la gran alternativa sería organizarnos. Yo no sé si nos va a dar tiempo. A mí lo que dices tú, yo siempre he querido, perdona, que siempre he querido, es muy oportuno preguntarte, ¿qué opinas de esta frase tan kropotkiana de que el ser humano está condenado a la cooperación, a volver a la cooperación? Y que, bueno, pues estamos en este periodo, en esta civilización de la dominación, de la sociedad dominadora, bien, pero estamos condenados a volver a cooperar porque es... Pero yo creo que somos no humanos estamos por ello. condenados. O sea, yo lo que sostengo en todas mis teorías es que la única identidad imprescindible es la relacional, es la colectiva, que sin identidad colectiva, sin identidad de pertenencia, sin identidad de grupo, sin cuidados, la sociedad no se puede sostener. Lo que pasa es que cuando fue aumentando la individualidad, se negó, en sentido psicoanalítico, se olvida la imprescindibilidad de lo relacional, pero esto es imprescindible. Entonces, como esto no funcione, no opere, la sociedad no se sostiene. O sea, la individualidad es una fantasía, ese era el título del libro, ¿sabes? O sea, que claro que la cooperación es imprescindible y en momentos en que no hay una amenaza mayor, como lo del COVID, pues aumenta la cooperación. Lo del avión aumenta la cooperación, pero porque tienes una amenaza mayor que tú no puedes hacer frente, entonces aumenta la cooperación, pero al momento en que baja la amenaza, pues vuelve otra vez la individualidad a estar más presente. Ahí teníamos una mano pedida. Sí, bueno, ahora ya al oírte esto ya vamos a ver, cuando habéis hablado de ciertas colectivizaciones pequeñas que se van a hacer como isletas y eso, yo me he recordado en el libro del hombre rebelde de Albert Camus, cuando habla de Espartaco y la rebelión, que el fallo que tienen
todos los esclavos y los espartaquistas, una vez que salen de ahí y lo único que van buscando es un sitio para poder vivir de otra manera sin ser esclavos, que lo que tendrían que haber hecho era acabar con lo que estaba diciendo Charlie de la dominación y el grupo salvar al todo, que es lo que yo creo que están haciendo las feministas, una parte del feminismo, de que es la parte y yo creo que nos puede salvar al todo. Si seguimos haciendo, aunque sea un paliativo, como a los enfermos de cáncer, esas isletas que se vayan formando, si no hacemos que en el grupo, o como lo de Hegel, el dominio y la servidumbre, si no tomamos autoconsciencia de que somos igual que el dominador, pues no vamos a salir nunca de esto. Que a mí me parece bien que se busquen esos sitios como de entrenamiento, pero seguimos estando en el sistema metidos, hablando en las selvas, pues si todavía no están muy rodeados de la civilización, sí pueden seguir con un tipo de sociedades más igualitarias, pero yo aquí no lo veo tal cual. Sí, estoy de acuerdo. Yo quería decir, al hilo lo que decías de la boliviana esta de poblacional, yo creo que el nuevo sujeto social que produzca el cambio tiene que prestar mucha más atención a las emociones que lo que se ha prestado en las anteriores revoluciones. Yo creo que la emoción, somos seres emocionales, y yo creo que eso ha estado muy abandonado en todas las luchas, ¿no? Y yo creo que ahí va un poco la clave, de prestarle mucha más atención a todo que todos los fracasos, ¿no? de las comunidades rurales y no sé qué, algunas que fracasan y otras que no. Pero aquí hay una parte de resolución de conflictos, eso es fundamental en cualquier comunidad que se monte, porque es que somos conflictos compadres, o sea, el ser humano es conflictivo, porque somos emociones y no sabemos manejarlas. Entonces yo creo que la clave de construir la alternativa va a ir mucho por aprender a manejar las emociones, a vivir con ellas, a respetar las diferencias emocionalmente. Yo creo que por ahí va a ir la clave, ¿no? Porque yo creo que nos centramos mucho en la razón, ¿no? Que es lo que nos enseñó la ilustración y todo esto, ¿no? Sí. Somos seres muy racionales y hemos olvidado toda la parte emocional. Sí. Y yo creo que esa, ¿no? Lo que decías tú de corazonar y todo esto, yo creo que es fundamental ahora mismo para poder construir la Sí, yo en la fantasía de individualidad lo que digo es eso, que hubo una disociación entre razón y emoción, digamos, valorando, idealizando la razón y no dando valor político a la emoción, pero que para el sostenimiento de lo relacional y de lo comunitario, eso se construye a través de vínculo, a través de emoción vincular, porque la emoción también es la rabia, pero emoción vincular. Y lo que necesitamos es que eso pase a ser valorado socialmente, o sea, que darle importancia a eso, o sea, que estoy completamente de acuerdo con lo que dices, no sé. Sí, pero... Lo que pasa es que estamos en el libro de Rubén, Bueno, ¿y cómo andabas de tiempo para, no sé si te tenías que marchar a una hora o sí, está todo bien? Sí, ¿Estás está a bien, gusto? Sí, todo bien, vale. Y yo del libro Lo digo porque estamos aquí con ánimo de... Del libro de Rubén, yo voy a decir lo que decía Ramón, ¿no? Que los límites energéticos van a ser los que realmente van a poner en jaque al capitalismo. Y ahí es donde van a aparecer las oportunidades. Depende de cómo la juguemos, esa baza, construiremos una sociedad feudal de esclavos o construiremos comunidades anarquistas, pero cuando la energía empiece a bajar, el famoso decrecimiento que estamos hablando obligado, ahí es donde tenemos que jugar la baza. Y eso va a pasar a nivel mundial y en espacios. Entonces, cuando caiga, no sé, hay gente que plantea que en 2030 no hay una revista que se llama 15-15-15, que plantea, ese es el título, salió en 2015, que en 15 años después, es decir, en 2030, viviríamos con el 15% de la energía que había en 2015. Imaginaos una caída de energía del 85%. Las ciudades se abandonan, los pisos altos se abandonan porque el acceso no funciona. En un escenario como ese, y eso de 3-7 años, ¿no? 6. Tranquilos, que nadie se baña 2 veces en el Corea, ¿eh? Esto va a cambiar. Continúa. ¿Os apetece alguna pregunta? Sí. Ahí había una pregunta pedida y si queréis ya, porque él tiene que firmar libros para más. Sí, a ver. A ver, que había una pregunta y terminamos. Bueno, y tiene que ver con el libro, porque tú decías que lo valioso del libro es que finalmente abre de alguna manera un guiño a la esperanza, es decir, hay salida.
Y estamos hablando de salidas, es decir, que estamos hablando del libro. Que lo que el libro provoca es justamente que reflexionemos como estamos. Sí, es verdad. Y volviendo al último que se ha comentado, pues claro que el mundo emocional tiene un valor, se está poniendo en valor más que nunca, pero lo mismo que el capitalismo ha conseguido, el capitalismo, los grandes poderes han conseguido subordinar a la razón con la servidumbre voluntaria, también lo pueden hacer con las emociones. También lo pueden hacer con las emociones. Es decir, la capacidad de subordinación que tiene el sistema es muy poderosa. Y hemos perdido muchas batallas. Entonces, pienso que a lo mejor tenemos que hacer un ejercicio de humildad y más que reflexionar acerca, creo que no hay que dejar de ser utópicos y seguir reflexionando sobre qué habrá de crecimiento y cómo se va a producir el colapso. Pero yo que he sido toda mi vida un sindicalista, los últimos 50 años de mi vida, pues he aprendido una cosa, he aprendido a ser práctico, ¿no? Y buscando qué podemos hacer hoy, y lo digo desde, hablo de los 50 años, no hablo de ninguna medalla, sino porque bueno, ha sido la historia de mi vida y he peleado en muchos territorios. Buscando siempre mejor. A esas alturas, una de las cosas que me planteo es que hay que hacer un ejercicio de humildad y sin abandonar la idea de lo que estamos hablando, sin abandonar muchas de las ideas que se han comentado aquí, a lo mejor lo que tenemos que hacer es volver otra vez a los orígenes, volver a fomentar, a promover, a provocar el ser social del individuo, romper el individualismo a partir de promover, experimentar otra vez el trabajo colectivo. Porque sin ese trabajo colectivo, donde entra ese mundo emocional en el que uno tiene que ser comprensivo y aceptar las diferencias con los demás, bueno, todo eso, evidentemente, pero volver a eso, que es muy elemental, y a lo mejor tenemos que volver a prestar atención a la gente más pobre, a la gente que más necesita justamente ser cooperar, ¿no? Porque encuentran en la cooperación la posibilidad de resolver un conflicto, bueno, los conflictos a los que la pobreza les ha llevado. La pobreza no solamente económica, ¿no? La pobreza cultural, ¿no? La subordinación. Y a lo mejor en el mundo sindical, que es en el que nosotros vivimos, muchos de los que estamos aquí, lo que nos tenemos que plantear, aparte de seguir peleando por las cosas inmediatas, es volver a trabajar sobre la importancia de que la gente tenga esa conciencia colectiva, de que la fuerza la da la unidad, la unidad, y la aceptación de que sin eso, después del colapso puede pasar lo que habéis comentado, que los neorurales, pues que no han abandonado todas estas granjas a las que estamos todos subordinados, se han ido al campo subordinados y siguen siendo subordinados. Bueno, pues para vencer eso, tienen que tener muy claro aquello que los pobres hoy nos pueden seguir transmitiendo, que es la necesidad de cooperar, de estar juntos y de pelear. Y entonces a lo mejor, aunque estemos imbuidos de todas las subordinaciones que nos impone el capital, si nos vamos al campo, hemos aprendido a que hay que cooperar, como sea, pero hay que cooperar. Bueno, yo quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero que me he enterado hace poco. No sé en qué país los doctores que estaban cuidando a personas que no fumasen, en el momento que se han visto que yo te estoy curando y tú sigues fumando, se cobra mucho más, y si no, pues lo dejo a tu O sea, es una tontería de lo que no tiene nada que ver con esto, pero que a mí me ha llamado la atención. Yo, por ejemplo, ya soy una señora mayor, jubilada, y ahora no me gustaría tener que ir a río a lavar, pudiendo tener una lavadora. Pero si para tener esa lavadora me tengo que dejar de comprar unos zapatos o un vestidito o una eso, lo haría.
porque yo creo que todo lo que sean avances para el ser humano hay que respetarlos, pero sin avasallar a los demás, pero no ser tontos. Lo dejamos aquí y Sí. le damos un aplauso a Sí. Gracias a Almudena de la Porra. También, Almudena, gracias por...